Soy Horacio Marengo, soy médico osteópata y hoy vengo a compartirles el tema de cómo se manifiesta la tensión emocional en nuestro cuerpo desde la visión de la osteopatía. Normalmente tenemos una tensión emocional que vamos acumulando siempre, y en esta época en donde nos toca compartir menos, en donde hay mucha información dando vuelta, donde tenemos muchos miedos y demás que se nos va juntando. Entonces es importante que tengamos en cuenta que esto nos va generando un estrés, ¿sí? Un estrés crónico que, sin darnos cuenta nosotros, lo vamos acumulando físicamente, además de la sobrecarga mental. El estrés siempre ha sido como quizás erróneamente conceptuado, ¿no? Con esto de que el estrés es hacer miles de cosas, ir y venir, y en realidad el estrés es la dificultad para adaptarnos a una determinada situación, a una determinada persona. Entonces nuestros mecanismos de adaptación hacen que no podamos hacer frente, no podamos gestionar nuestras emociones, no las podemos dejar fluir, y esto se va acumulando. Esta tensión, como les decía, además de la tensión mental, es una tensión física que se va manifestando de a poco en nuestras posturas, en la tensión muscular, en nuestro tono muscular, y esto, al volverse crónico, va modificando nuestros hábitos también. Va modificando nuestros hábitos, y aquí también va modificando nuestras relaciones interpersonales, la forma de comunicarnos. Entonces esto puede, sin darnos cuenta, entablar como un círculo vicioso hasta que se manifiesta con alguna disfunción, con algún dolor, con algún problema, incluso a veces con alguna lesión también, ¿no? Y ahí es como que recién damos el alerta. Entonces la visión que quiero darles también, como les decía, desde la osteopatía. La osteopatía es una disciplina que trabaja básicamente con las movilidades de nuestro cuerpo. Trabajamos con lo que es la movilidad que se genera por la circulación sanguínea y el pulso arterial, por la respiración diafragmática y por el movimiento respiratorio primario, que es el que está determinado por la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esto determina que constantemente tenemos una movilidad interna también en nuestras articulaciones. La base con la que se trabaja de la osteopatía es la técnica palpatoria y de percepción. Entonces, a partir de ahí, en el contacto con el tejido, es en donde vamos percibiendo esta disfunción. El iniciador de esta técnica también, él siempre hace mucho hincapié en esto de las manos que sienten, que ven, que piensan, en el contacto con el tejido, con la emoción que subyace en este tejido. Es un contacto en donde tenemos que también pedir permiso al tejido para hacer alguna maniobra. Entonces pone de relevancia, ¿no? la emoción, el estado emocional de la persona, del paciente, que está manifestando esto. Cuando ya tenemos un dolor, una disfunción, ya ha pasado un largo recorrido en donde hubo modificaciones, incluso del tejido y demás, y llega al punto del dolor, que es el que nos da el alerta, como decíamos, ¿no? La osteopatía también hace este abordaje holístico global del paciente, no solo desde lo físico, porque también podemos tener a veces un dolor a nivel cervical y en realidad el problema está a nivel lumbar y demás, en donde todo trabaja en conjunto en nuestro cuerpo, y también un abordaje global en el contexto de la persona, en el contexto de la vida personal de la persona, en donde todas las diferentes actividades de la persona, de su vida, que varían en cada uno, también van a hacer mucha diferencia. Entonces esta tensión emocional, como les decía, en este estrés, en esta sobrecarga, en esta dificultad de adaptarnos, va a ir generando estas modificaciones. Y una cosa que quería también abordar hoy, que es una de las formas más frecuentes en la que también manifestamos estas tensiones emocionales, es a nivel de la cabeza y a nivel de lo que es la cefalea, ¿sí? los dolores de cabeza y la migraña.
es una de las formas más frecuentes en las que manifestamos también el cuadro de tensión emocional. Es importante aclarar, digamos, ¿sí?, que hay muchos tipos de cefaleas, de dolores de cabeza, y muchas causas. Por eso hoy vamos a enfocarnos más que todo en la parte emocional, en la cefalea tensional. Y una primera diferencia quizás importante también para contarles es un dolor de cabeza, una cefalea, tiene una ubicación a veces lo más frecuente es a nivel occipital o a nivel frontal o es bilateral, ¿sí? Mientras que una migraña ya es un cuadro mucho más fuerte, en donde normalmente es hemicraneal, ¿sí?, afecta a la mitad del cráneo. Generalmente la ubicación más común que tiene es frontotemporal y alrededor o detrás del ojo también. Y este cuadro, ¿sí?, se acompaña también con síntomas sensoriales, ¿sí?, como puede ser la fotofobia, la molestia de la luz, síntomas también autonómicos del sistema autónomo vegetativo. Se acompaña de náuseas, puede acompañarse de vómitos, mareo, sudor. Es un cuadro mucho más fuerte, el dolor es más intenso y en la migraña también podemos tener periodos predrómicos que se llaman, o aura, donde también nos puede avisar, sentir algunas cosas, pero también nos puede afectar la parte de la visión también. Sí es importante, como les decía, identificar también que hay muchas causas, pero la emocional, si bien es una de las más frecuentes, hay que tener cuidado también en que hay determinados síntomas, como puede ser una rigidez muy fuerte de la nuca y demás, que puede estar hablando de algún compromiso neurológico más grave o más importante. Entonces siempre con la atención y la precaución debida, ¿no?, de consultar cuando sea necesario lo más rápido posible. Como les venía diciendo, aparte de este periodo predrómico, a nivel emocional es muy importante en la migraña también lo que se llama el periodo postdrómico. ¿Qué significa esto? Una vez que pasó la crisis de la migraña y del dolor, que puede ser desde horas o lamentablemente a veces puede ser de 2-3 días también, y de continuado pueden ser cuadros muy severos también. Este periodo posterior también es un periodo importante porque digamos, la persona luego de esta crisis de migraña queda con fatiga, queda también con miedo, con depresión a veces, con dolores corporales también, y esto lo que hace muchas veces es agravar este cuadro emocional, de tensión emocional también, reforzar un círculo vicioso que va a ir agravando las condiciones, digamos, ¿no?, para que se pueda dar otra crisis más y seguir acumulando tensiones y que se propague a diferentes tipos de molestias o cuadros en el resto del cuerpo también. En el caso de la migraña, desde la visión osteopática, también, como les decía, la osteopatía trabaja, como les explica, desde la movilidad y desde las estructuras del cuerpo. Y esta tensión emocional si va a generar también un cuadro de migraña, afecta a algunas estructuras importantes. Entre ellas tenemos lo que se llama también el complejo cervical y todo lo que es también el mecanismo neurogénico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tenemos de por sí ya una predisposición a veces de excitabilidad del cerebro, ¿sí? Y en este complejo trigémino cervical, ¿sí?, donde está ubicado el nervio trigémino en este sector, que inerva también, ¿sí?, a la dura madre, que es la meninge más externa que tenemos, que recubre nuestro cerebro y que está, ¿sí?, enlazada al cráneo. Entonces estas estructuras, ¿sí?, junto con las cervicales, son las que más se van a ver afectadas y se están considerando como un mecanismo disparador también de la crisis migrañosa, ¿sí?, o de las cefaleas también tensionales.
esto de esta modificación crónica de nuestras posturas, de el estrés emocional, la sobrecarga, la afectación de nuestra respiración, ¿sí? Todos estos aspectos que se van acumulando de manera crónica son aquellos que van a intervenir en este cuadro, digamos, ¿no? Como les explicaba. Si bien está este mecanismo de base y siempre hay también en este proceso crónico emocional elementos disparadores, ¿no? Entonces, cuando hay una suba más aguda de nuestros un pico emocional o de estrés emocional, alguna alteración alimentaria, hay alimentos que pueden ser disparadores también, ¿sí? Hay determinadas circunstancias que pueden ser disparadores, pero siempre es dentro de este contexto, ¿sí? De la parte emocional y de este complejo. Entonces, ¿qué es lo importante también? Que es una de las maneras más frecuentes en las que se da, en que se manifiesta en nuestro cuerpo la tensión emocional, porque está relacionado junto a nuestro mental. Nuestro mental, nuestra actividad de pensamientos, ¿sí? Como no logramos también controlarla y tenemos muchos factores, como les decía también en esta época peor, que son depresión, que influencian y demás, se da esta interrelación, entonces, de esta integridad del ser humano que provoca esta complejidad del cuadro. Entonces, la osteopatía, vamos a poder hacer un trabajo concreto, pero tenemos que hacerlo, como les explicaba también, desde lo global, desde esta visión global, no solo desde lo físico, sino desde en qué posición está la persona también, en qué momento de su vida, de su etapa está ubicada, qué procesos emocionales, qué procesos está llevando a cabo. Todo esto influye muchísimo y por eso en la osteopatía, aparte de que realizamos una historia clínica muy exhausta, también es muy importante hacer todo lo que es una evaluación postural, una evaluación de la marcha. Se requieren diferentes mediciones, ver proporciones y demás para luego recién poder trabajar en la camilla dentro de este contexto, dentro de esta globalidad de la persona. La tensión emocional manifestada en nuestro cuerpo a nivel osteomioarticular y demás es permanente, ¿no? Es también desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es mientras comemos, mientras trabajamos, mientras estamos con nuestros seres queridos. Es continuo si no logramos trabajar este proceso también de conciencia, ¿sí? de conciencia y de autoconocimiento. En general, cualquier también proceso de sanación, cualquier terapia, es un camino de autoconocimiento en donde tenemos que aprender también, ¿no? Y esa es una función importante también de uno, del terapeuta, enseñar y aprender juntos a manejar diferentes herramientas y estrategias para este camino. La osteopatía, en esta intervención del terapeuta a nivel de lo que son las cefaleas y las crisis de migraña, obviamente va a depender de cada, como les decía, hay muchas causas, de cada caso, de cada persona, contextualizado, y son diferentes las intervenciones que se pueden realizar. Una parte importante es esta, que es la intervención específica del terapeuta, y ahí podemos trabajar desde una parte más específica craneal, en donde ahí podemos trabajar todo lo que son las suturas craneales, que son los puntos de unión de los huesos del cráneo, los agujeros de la base del cráneo, ¿sí? En donde también hay pasaje importante de venas, arterias y nervios muy importantes, donde tenemos que hacer una liberación también
de la hoz del cerebro, de la tienda del cerebelo, que están en estas direcciones, ¿sí? Podemos trabajar también lo que es la osteopatía estructural centrada en la pelvis, ¿ya? En donde ahí trabajamos de manera más fuerte toda la parte de las 3 primeras vértebras cervicales, ¿sí? Y de toda la parte diafragmática también. Y podemos trabajar lo que es cráneo sacral, en donde ahí ya trabajamos también, ¿sí?, los puntos gatillos de la musculatura, la espalda alta, que interfiere muchísimo, las mandíbulas, ¿sí? Nuestras articulaciones temporomandibulares son muy importantes, incluso una disfunción o una alteración de mandíbula puede hasta modificar nuestra pisada también. Y trabajando en diferentes niveles, ¿sí? Pero siempre, digamos, en esta integración, ¿sí? En donde estoy trabajando en un punto que actúa en otra parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Y en donde se están movilizando también diferentes emociones que están como ancladas, anudadas también en cada una de estas partes, digamos, ¿no? Nuestro cuerpo, desde nuestro pubis al cráneo y del cráneo hacia la zona del sacro, tiene que trabajar con un movimiento de polea coordinado, ¿no? Entonces, de ahí también esta importancia que venimos conversando de nuestra postura y nuestra actitud cotidiana, ¿sí? También digo nuestra actitud porque también es lo primero que se modifica, digamos, ¿no? En este acúmulo de este estrés y de esta tensión emocional, como hablábamos al comienzo, va produciendo desde nuestro entornar los ojos, desde la posición de nuestra cabeza, desde la tensión de nuestros puños, desde cómo me siento, desde cómo me levanto, va produciendo una alteración, a veces leve pero que es significativa. Entonces, esta parte, como les decía, de corrección, si se quiere también física y demás, que realiza el terapeuta, que implica una cuestión también por momentos muy técnica, muy específica, ¿sí? Tiene que ir de la mano, ¿ya? De esta otra parte importante son como las dos caras de la misma moneda, esta intervención del terapeuta con el accionar del paciente, que empieza desde el primer momento en la historia clínica, en donde el paciente en este conversar, en este abrirse, poner sobre la mesa, ¿no?, su dolor, su afectación y demás, empieza a activar ya mecanismos, ¿no? También, como decíamos, de compromiso, de autoconciencia. Y muchas veces la parte más difícil es la que le toca después al paciente, digo siempre yo. ¿Por qué? Porque es el que va a tener que realizar, ¿no?, a partir de aquí el trabajo que implica, ¿no?, de todo lo que ha surgido luego, ¿no?, de este encuentro y de la terapia, en donde yo siempre digo, es muy importante también que el paciente aprenda a autogestionar su salud, ¿sí? Es importante trabajar desde la prevención en la medida de lo posible, porque justamente para eso trabajamos lo que haya que trabajar mecánicamente, físicamente, que hay que corregir. Pero si no, vuelve a repetirse, ¿sí? Se vuelve a repetir, y para eso sí es muy importante y fundamental siempre la parte emocional. La parte emocional que subyace, como decíamos desde el comienzo, que muchas veces es la parte también más compleja y dificultosa para la persona de tener que afrontar, ¿no?, de tener que verlo. Entonces, siempre, sobre todo cuando hablamos de estas dolencias que están manifestando o somatizando una cuestión emocional muy fuerte, crónica, acumulativa, que muchas veces no depende solo de nosotros,
lamentablemente, porque hay muchos factores externos. Estamos en un sistema también que es muy difícil también en el cual convivir. Entonces, muchas veces estas emociones son determinantes, ¿sí? En donde vemos que tenemos a veces lesiones que son a veces mucho más complejas, más limitantes y que van resolviendo más rápido, ¿no? Y lesiones más pequeñas que por ahí demoran más en el tiempo también, y es un poco por este proceso que el paciente tiene que hacer, la persona en el que tenemos que acompañar, ¿no? Entonces, la osteopatía, como les decía, aparte de esta intervención correctiva que se hace, no trabaja con medicamentos, no trabaja por lo general con análisis. Sí trabajamos con diferentes medidas y de cambios de hábitos, ¿no? Y de este trabajo de conciencia. Entonces, las primeras medidas que siempre vamos a trabajar es este acompañamiento y confrontar las emociones. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, si estamos hablando de las cefaleas, los dolores de cabeza, las migrañas, ¿sí? Siempre hay ideas importantes que subyacen. Por ejemplo, siempre vamos a encontrarnos en una u otra medida con un problema de comunicación de base, de comunicación y de expresión. Vamos a encontrarnos también quizás con mucha frustración, con mucha culpa acumulada. Vamos a ver mecanismos también, ¿no? de presiones y de crítica, de autocríticas duras hacia uno, de críticas hacia afuera, todos de la mano, como hablábamos al principio, ¿no? En esta dificultad de gestionar nuestras emociones y de poder adaptarnos también y dejar fluir estos procesos, ¿no? Entonces, como les decía, este manejo emocional que vamos acumulando tiene que ser trabajado dentro de este contexto de cada persona, individual también, ¿no? Cada persona tiene un proyecto de vida personal, tiene que replantearse también a raíz de esto físico, digamos, y alcanzar como esta estabilidad física para replantearse, a ver cómo voy a ordenar mis tiempos, cuáles van a ser mis prioridades, que creo que es el ejercicio continuo, ¿no? de la vida que todos tenemos que hacer, y que llegamos a estas circunstancias en donde nos obliga, ¿no? a parar y a poder confrontarnos con esto. Entonces, es muy importante, como les decía, desde la osteopatía, tener esta visión, ¿sí? de estas problemáticas, ¿sí? Hoy quería un poco compartirles esto, sobre todo que es muy frecuente del dolor de cabeza, de las migrañas, que es un cuadro más fuerte, pero que, como estábamos conversando, va, ¿no? de la mano de las tensiones cervicales y musculares, a nivel de columna también, nuestras posturas, lo que hacemos en el día a día, ¿sí? Entonces, esta visión desde la osteopatía de poder llevar a esta autogestión, de poder intervenir nosotros en la prevención para poder mantener del tiempo más prolongado posible nuestro estado de salud, ¿no? de bienestar también físico-emocional. Entre las principales sugerencias y siempre que trabajamos está el tema de la conciencia postural, desde cómo me siento, desde cómo me levanto en el cotidiano, sobre todo en la parte laboral, ¿no? También en el trabajo, en esta época también un poco más difícil, en donde a veces estamos limitados en esto tan vital que es el contacto humano, a veces en el afecto, en nuestra movilidad también física, nuestra actividad física. Entonces, como que también afinar más esta conciencia postural en todo momento, ¿sí? Es una de las ideas y sugerencias que quiero dejarles también hoy. Trabajar un poco esto de la conciencia postural,
eh, acompañar siempre hay un arma que es muy importante y muy poderosa, que es la respiración. La respiración, como les explicaba, sobre todo para la osteopatía, que trabajamos con, como les decía, para el movimiento respiratorio principal, con la respiración diafragmática, es muy importante, ¿no? Tratar de estar más conscientes en nuestra respiración, y el primer cambio que podemos tener en nuestra postura, en nuestra actitud, como hablábamos, en modificar nuestro tono muscular, es a través de la respiración. Es una respiración más consciente, lograr una respiración más profunda, de ciclos, realmente de poder lograr hacer inspiraciones en 4 ciclos, expiraciones en 8 ciclos, ¿sí? Más allá de los ejercicios específicos que uno pueda indicarles de acuerdo a cada caso, digamos, ¿no? Entonces, me gustaría darles, en función de esto, y en esta época, sobre todo, como veníamos hablando, una sugerencia también importante es trabajar la conciencia, ¿sí?, plena, la conciencia postural, y también, por ejemplo, a través de lo que es tener en cuenta también el tema de los celulares y la tecnología. Hoy en día está siendo la forma más fuerte también y más práctica que nos está quedando para comunicarnos también. Entonces es muy importante eso también. ¿Por qué? Para que tengan en cuenta también, cuando yo estoy utilizando el celular y por mucho tiempo, o por cuestiones laborales también y demás, ¿no? Si yo estoy utilizando el celular con una leve inclinación de mi cabeza, estoy generando ya una sobrecarga de casi 2 kilos sobre mi estructura, también muscular y cervical de la espalda alta, ¿no? Cuando yo estoy con el celular en las manos aquí abajo, hasta de 5 kilos, y puede ser más todavía, ¿sí? Cuando ya, que es la postura también más típica a medida que uno se va cansando, ¿no? Y estoy mirando hacia abajo con el celular, puede llegar hasta 7 kilos de sobrecarga. Entonces imagínense también durante todo el día, en el tiempo que lo hacemos, si a eso le sumamos una mala postura, de estar mal sentado, de estar mal, ¿no? Entonces eso me parece como una sugerencia, un desafío también, para que lo podamos practicar en este tiempo, para que podamos transmitirlo. La postura, como les decía, es muy importante también. El solo hecho de no tener una buena postura está comprimiendo mi diafragma, y eso está alterando ya mi capacidad, ¿sí?, respiratoria, mi capacidad de oxigenación, ¿sí? Y esto también es un elemento súper importante para lo que son las cefaleas, las migrañas, ¿sí? Aunado a varios mecanismos como lo que es la hipoxia y demás, que a veces, aunque sean breves, pueden ser también disparadores importantes para todo esto, ¿sí? Una última sugerencia para darles también es la mayor parte de tensión, como veíamos siempre, es a nivel también cervicales, ¿sí?, en la parte alta de la espalda y los hombros, y la parte que se tensiona muchísimo es la parte también de la nuca, en donde ahí tenemos también, aunque no parezca, muchos músculos, ¿sí? Tenemos nuestra fascia también, que es un punto de tensión muy importante, ¿sí? Y esto afecta directamente todo el complejo del que hablábamos al principio también, ¿no? El trigemino mandibular, cervical. Entonces, lo que podemos hacer ahí también a manera preventiva, en este proceso también de uno conocerse y conocer nuestro cuerpo, sentirlo. Entonces, cuando notamos que empezamos a tensionarnos, que empezamos a querer, ¿no?, aflojar, a querer relajar de una o de otra forma, y no tenemos a veces el tiempo, no nos damos el tiempo, entonces una pequeña sugerencia práctica, ¿sí? Podemos tomar en cuenta este huesito aquí, ¿sí?, a nivel de la mastoides, ¿sí?, y aquí en la base de la nuca, si nos tocamos, hay también como 2 pocitos, 2 huequitos. Entonces podemos colocar nuestros pulgares en el hueso aquí, ¿sí?, de la mastoides, nuestros índices o índice y mayor, ¿sí?, en los huequitos de la base del cráneo, y el resto de los dedos en abanico, ¿sí?, colocarlos,
y en una buena postura, sin tensionar el cuello, ¿sí? Una buena postura de sentados y todo. En esta posición empezar a ejercer leves presiones en círculos, ¿sí? Una leve presión en la parte del hueso y de los agujeros de la base occipital, y empezar a ejercer, ¿sí? Masajes, ¿sí? Suaves masajes circulatorios, y los podemos realizar hacia afuera, hacia adentro, siempre coordinando con la respiración, ¿sí? En inspiración, en expiración, siempre coordinando para ir produciendo un poco esta relajación, ¿sí? La vista es muy importante también, entonces a veces necesitamos también trabajar esto de mirar a distancia también para provocar esta relajación también de la vista, ¿sí? Que es otro de los elementos importantes que puede también después ser como disparador, ¿no? O gatillo de esta problemática. Entonces, como ven, es en parte de dentro, ¿sí? De este contexto de aprender a escucharnos, a conocernos, a sentir lo que nuestro cuerpo nos quiere decir. No nos olvidemos siempre que nuestro malestar físico es el último recurso que utilizamos. Este es el último recurso que usamos siempre, porque quizás no nos estamos escuchando ni dando la importancia que debemos darles a determinados síntomas, o darnos a nosotros, o a veces nos está diciendo paremos, replanteemos cosas. Entonces, en este contexto de autogestión, de escucharnos, ¿sí? Que, bueno, he querido compartirles un poquito algunos conceptos básicos, algunas ideas prácticas, y que, bueno, espero que les haya sido de utilidad, y que sigamos compartiendo este camino juntos también de sanación y de bienestar. Así que muchas gracias y hasta la próxima.